Buenos días, profe, ¿cómo están? Sí, se escucha, profe. Ok, bueno, por aquí alguien me pregunta, Camilo, a Cristian, que cuándo será que vamos a hacer la parte práctica. Pues yo lo veo muy difícil porque yo ya averigüé, pregunté y parece ser que van a volver presencial los cursos de hasta 30 estudiantes. Ustedes son más de 30, entonces yo consulté en secretaría y me decía pues que Tiene el no, micrófono cerrado, bueno, profe. no. No, ¿sí me están escuchando o no me escuchan? Sí, profe. ¿Sí se ¿Sí escucha? qué? Sí se Sí se escucha, escucha, profe. ¿cierto? Es que estoy con dos conexiones porque tengo problemas de sonido con el computador de escritorio, entonces me toca conectarme con el celular también. Por eso es que miras uno de mis micrófonos cerrados. Bueno, les decía que yo consulté en secretaría de la facultad de ustedes para ver si se podía dividir el curso para hacer la parte práctica. Y me dijeron que hasta ahora no hay confirmación de que se puedan utilizar las aulas de informática. Entonces, en ese sentido, pues todavía tenemos algo de tiempo porque tenemos que abordar todo el capítulo, terminar el capítulo de clima, ver el capítulo de precipitación y ver lo de evapotranspiración y balance hídrico. Entonces, podríamos, si nos dan pues chance, hacer esa parte práctica de aquí a un mes más o menos, ¿no? Para que vayan pues trabajando esa situación. Em, si no, pues vamos a tener que hacerlo virtual. No sé, sería que ustedes empiecen a trabajar en su computador en una clase de estas. Yo estaría ahí como para resolver dudas y demás, eh, porque no veo otra alternativa, ¿no? La parte más álgida, digamos, yo ya la hice en las primeras clases y están los videos. Entonces, a veces dan problemas los modelos digitales de elevación y esas cosas, pero pues yo estaría ahí como para asesorar, no podríamos hacer la parte práctica. Entonces démonos una esperita de a ver qué pasa después del 31, que ya vuelven los cursos a menores de 30 estudiantes a clases presenciales y ya resolvemos, ¿ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta o algún comentario al respecto de estas clases presenciales? Ok, avanzamos entonces. Yo no sé si me queda la duda, no recuerdo bien si en la clase, en la materia de termodinámica, yo les di una charla sobre cambio climático. No sé si alcanzamos, yo tenía la intención de darla, pero no sé si yo hablé de este tema en la clase de termodinámica. Por favor, ¿me recuerdan? Diego, ¿tú recuerdas si yo di esta clase? Se llama Transición Energética y Cambios Climáticos. Pues nos dio, pero pues fue como al inicio de la asignatura. Ajá, Eh, más o menos pues nos dio como así, o sea, de los rayos que ingresan a la Tierra y calientan las partes bajas de la atmósfera, ajá. pero así como el cambio Muy, climático en sí, no. Ajá. ya, Además de listo. cómo pues funciona la capa atmosférica reteniendo pues, los rayos del sol, eso fue Ya. básicamente. Ujú. Ujú. Ya, A bueno, través de gracias. un Sí, es gráfico. que esta clase la tengo preparada para la asignatura de termodinámica, pero generalmente no la alcanzo a dar, no está dentro del programa, entonces es como, digamos, un complemento que es importante para esa materia. Entonces la vamos a ver hoy aquí, para que entremos en la próxima clase, definamos bien esta parte de cambios climáticos y efecto invernadero y demás. Bueno, entonces... Ok, entonces hoy vamos a ver este tema de la transición energética, que es ese cambio que se requiere pues
sistemas o de tipos de energía para utilizar acá en el planeta, y cómo se empiezan a producir estos cambios climáticos o a qué se deben los cambios climáticos, para después entrar pues ya en la parte de calentamiento y demás. Entonces, este es un tema pues que tiene que ver bastante con termodinámica. De hecho, se toman las primeras clases como para contextualizar el tema de la transición energética, ¿no? Y en las primeras clases, en la primera clase o la segunda clase de termodinámica, hablamos de este problema de la generación de energía y los impactos ambientales que causan, ¿no? La necesidad que tenemos de energía, pero los impactos que causamos en el entorno, en el ambiente, cuando obtenemos esta energía de diferentes maneras, ¿no? La energía hidroeléctrica se dice, pues, o le ponen el apelativo de energía verde, energía limpia. Sin embargo, los impactos ambientales que causa son muy, muy grandes. Uno de los ejemplos, pues es esto del Hidroituango, es la represa más grande que hay en Colombia, que fue capaz de represar una cantidad de agua. Es una represa que inundó un área muy, muy grande del río Cauca en una longitud aproximada de 80 kilómetros. Y es capaz entonces, como sucedió ya en el evento de 2018, creo que fue, 19, en 2019 represó el 80% del caudal del río Cauca, ¿no? Y entonces un río que es muy caudaloso, una vez que cerraron compuertas en la represa, pues quedó en estas condiciones, con los consecuentes impactos ambientales tan severos en el ecosistema hídrico. Y estas pues son imágenes de un tramo antes y después, no sé si es el mismo tramo, pero aquí miramos el caudal del río, pues que es bastante grande, bastante extenso, y lo que sucedió después de la cerrada de compuertas en la represa, ¿no? Entonces ya se ven estos montículos de sedimentos porque el caudal pues ha descendido muchísimo. Entonces la cantidad de agua que pasa de un momento a otro, de un caudal muy alto a un caudal muy bajo, pues afecta muchísimo los ecosistemas. Esos cambios de caudal pues son naturales, pero se deben presentar a lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo de un año. Más o menos, que es pues, donde nosotros contamos las épocas de invierno y verano. O sea, no pueden ser cambios bruscos porque los organismos que viven en estos ecosistemas hídricos pues no pueden soportar esos cambios. Ellos necesitan ir adaptándose tanto en cantidad de microorganismos, de organismos, como en tamaño, y se necesitan ir adaptando para soportar pues esos cambios de caudal, ¿no? Entonces, pues es un impacto ambiental muy grande el que producen estas represas, que las utilizamos generalmente para producir energía y en otros casos para controlar inundaciones, o para las dos cosas, ¿no? Se controla inundaciones y se produce energía. Bueno, entonces ese es el problema, como el contexto del problema, ¿no? La partecita Discovery Channel de la clase. Y el asunto es que nosotros necesitamos muchísima energía para mantener la calidad de vida que tenemos en el momento. Entonces, ese es el problema, nuestra calidad de vida, porque consumimos muchísima energía para obtener los productos que requerimos. Y aquí vamos a hacer una cuenta sencilla para que veamos la dimensión del problema. Nosotros se supone que vivimos más o menos entre 2.000 y 2.500 kilocalorías al día, ¿no? Eso es la energía que necesitamos para nuestro organismo, que obviamente pues lo obtenemos de la alimentación, ¿no? Esto es energía química, y cuando ya nosotros la absorbemos, pues y nos movemos y trabajamos y pensamos, pues es energía metabólica. Esto ya lo vimos en termodinámica. Y haciendo esta cuentica aquí rápida, esas 2.500 kilocalorías al día multiplicadas por 4,18 julios, que tiene una caloría, y por un día que tiene 86.400 segundos, nos da 120 julios por segundo.
Esa es la potencia que nosotros utilizamos de energía para nuestro metabolismo, para nuestro organismo, para nuestra subsistencia, si no hiciéramos nada más que vivir, ¿no? Serían 120 vatios de energía, es decir, 120 julios cada segundo estaríamos consumiendo de energía, ¿no? Pero no solamente existimos, ¿no? Hacemos también otras cosas. Entonces aquí ustedes ven dos ejemplos de la cantidad de energía que uno gasta si no hace nada, se la pasa durmiendo y descansando, son más o menos 90 vatios, y si hacemos un ejercicio moderado, son alrededor de 2000 vatios, ¿no? Digamos, en esta energía que se consume en una travesía de las que yo suelo hacer en bicicleta, 4 horas, más o menos, son 2000 vatios de energía, que son aproximadamente 2000 kilocalorías, lo que se consume, digamos, andando en bicicleta durante unas 3 a 4 horas. Y entonces esa energía, miren la cantidad, ¿no? Yo hago 4 horas de bicicleta y gasto 2000 vatios de energía. Y eso equivale más o menos, haciendo las proporciones, si ustedes van a hacer un aire acondicionado para refrescar el ambiente de una persona, cuando está sentada más o menos se necesitan 150 vatios, ¿no? Que es más de lo que necesita nuestro organismo para subsistir. Y si es en un gimnasio, por ejemplo, cuando ustedes van a los gimnasios, pues allí todo el mundo hace ejercicio, son espacios cerrados, hace bastante calor y se necesita aire acondicionado. En un gimnasio que la persona está sudando, que se está moviendo, se necesitarían 500 vatios aproximadamente de energía para refrescar a esa persona, ¿no? Entonces es muchísimo más de lo que consumimos diariamente para mantener nuestro organismo vivo, ¿no? Entonces, ahí van viendo la dimensión, cómo va creciendo el problema a medida que nos vamos mejorando en la calidad de vida. Necesitamos aire acondicionado, ¿no es cierto? Y entonces ya empezamos a consumir más de lo que nuestro organismo necesita. En el planeta, vamos a hacer aquí otra cuenta, en el planeta se producen al año 500, o se consumen al año 500 exajulios de energía. Exajulios, esta E que le pongo aquí, quiere decir por 10 a la 18, ¿no? Entonces, por 10 a la 18, 500 por 10 a la 18 julios es lo que consumimos, eso es un número gigantesco. Ese lo dividimos entre el número de personas más o menos que hay en el planeta, pues ya somos más de 7000, pero para hacer las cuentas cerradas, digamos que somos 7000 millones de personas. Entonces, haciendo esta división, nos da un valor de 2300 vatios por persona al año. Esto es lo que se consume de energía, que es muchísima energía, muchísimo más de los 120 vatios, pues, que consumimos para nuestro organismo. Y esta energía, pues, que consumimos, se trata de la energía que necesitamos para la agricultura, que se mantiene más o menos igual en un 28%, la energía que necesitamos para transportarnos, que esta energía cada vez se incrementa más porque cada vez utilizamos menos los pies para transportarnos o medios alternativos de transporte como el tren, por ejemplo, ¿no? Cada vez más se utilizan carros, cada vez más se utilizan motocicletas, que son los que más consumen energía. Entonces es un 27% para transporte. Y para servicios y construcción, y aquí pues es todos los elementos que utilizamos, ¿no? Los materiales, las sillas, el escritorio, la mesa, los equipos electrónicos, los elementos de cocina, los de la casa, todo esto. Es más o menos el 36% que esto ha venido bajando porque van mejorando las metodologías, ¿no? Las técnicas de fabricación y de construcción y cada vez son más eficientes. Con el transporte sucede pues algo similar, pero no alcanza a compensarse porque cada vez los vehículos son más eficientes en el consumo de combustible. Sin embargo, como lo que sucede es que se compran vehículos, pero los que se dejan de usar, o si uno compra un vehículo
el que uno deja de usar lo vende y lo está utilizando otra persona, ¿no? Entonces no se compensa esa mejora en la tecnología con la reducción en el consumo de energía. Entonces esto es más o menos la distribución de lo que consumimos diariamente de energía para pues mantener nuestra calidad de vida. Bueno, y esto también retomando alguna de las clases o las primeras clases de termodinámica, ahí hablábamos de cómo es que ha ido cambiando ese consumo de energía del ser humano. Y hablábamos, ¿no? Que inicialmente, pues en la era de las cavernas, cuando hace millones de años, cuando no utilizábamos ningún sistema energético, se utilizaba más o menos 120 vatios de energía y toda esa energía era utilizada en el metabolismo. Porque en esa época pues no se cocinaba, no se hacía nada más que recolectar y cazar, y de esos alimentos que se consumían solamente se absorbían alrededor del 1%, porque eran alimentos crudos y nuestro organismo pues no es muy eficiente metabolizando ese tipo de alimentos. Y habíamos hablado que pues a partir de la evolución del hombre se siguieron estos dos caminos, ¿no? Y que llegamos para acá hasta el Homo sapiens, que vivió pues que ya vive en esta época y que extrañamente casi nunca compartimos el planeta, ¿no? O sea, había una especie o la otra. Y aquí, en la actualidad, pues también somos así, ¿no? Somos la única especie que tiene solamente una especie, digamos, ¿no? Las demás especies, como los simios, por ejemplo, tienen varios grupos, varias especies en ese grupo de seres, ¿no? Las aves tienen muchísimas especies, bueno, todos los animales tienen muchísimas especies para organizar esos grupos. Nosotros somos los únicos y solamente coexistimos en un pequeño espacio de tiempo, considerando tiempo geológico, pues, con el Homo neanderthalis, ¿no? Y se piensa que esta diferenciación que hemos hecho para llegar hasta el Homo sapiens, pues surgió a partir de que logramos dominar el fuego, ¿no? Entonces, no solo, en esa época no solamente se trataba de poder hacer fuego, se trataba también de controlarlo, ¿no? Entonces, eran varias cosas. Ahí el intelecto del ser humano pues trabaja muchísimo porque empieza a controlarlo, a transportarlo y a utilizarlo. Y a utilizarlo para varias circunstancias, para varias actividades. Ya entonces se pasa de un consumo de aproximadamente entre 60 y 120 vatios a 300 vatios de energía. Entonces es la época en que ya se cocinan los alimentos, se empiezan a crear nuevos materiales, ¿no? Se dan cuenta de que cocinar o llevar a altas temperaturas la tierra, por ejemplo, el lodo, la vuelve de una consistencia más dura, manejable. Entonces la cerámica empieza a aparecer, empiezan a desarrollar nuevas herramientas precisamente para la cocción de alimentos y para estos materiales, para el manejo de estos nuevos materiales, y con estos nuevos materiales pues se generan también otro tipo de herramientas y utensilios. Ya se puede trabajar de noche, ¿no es cierto? El fuego brinda una protección adicional contra los predadores y como ya se tiene más tiempo, porque con la cocción de alimentos usted ya no necesita comer mucho para absorber la cantidad de energía que se necesita, entonces ya es menos tiempos cazando o comiendo alimentos, ¿no? O recolectando, entonces tiene más tiempo para pensar y para empezar a desarrollar la cultura. ¿No? Son partes, son ventajas pues de poder aprovechar el fuego como energía. Entonces empieza a modificarse el tamaño del cerebro, empieza a crecer porque ya tenemos otras actividades que desarrollar y estamos ejercitando entonces nuestro cerebro y por eso tenemos esta capacidad cerebral bastante grande en relación con el tamaño del cuerpo o con otras especies. Esto lo habíamos conversado en la clase de termodinámica. Aquí entonces cabe resaltar que de toda esta energía que consumimos,
más o menos el 25% se consume en actividad cerebral. Es decir, es como el computador, ¿no es cierto? Nuestro cerebro es como un computador. Si ustedes ponen su computador a trabajar a la vez con, no sé, 4 o 5 programas, los mantienen ahí abiertos y trabajando con el ArcGIS, con el Excel, con el Word, con todo lo que se les ocurra, el computador se sobrecalienta, ¿no? O sea, ahí empieza a calentarse porque está trabajando muchísimo. Lo mismo sucede con el cerebro. Entonces, ese recalentamiento indica un consumo más elevado de energía. Y lo mismo sucede con nuestro cerebro. Entre más lo utilicemos, pues más energía consumimos. Entonces, es una manera como de hacer ejercicio también, ¿no? Porque el consumo es bastante, bastante alto. Bueno, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Entonces, como veíamos, a medida que va evolucionando el hombre, pues, y su cultura, va incrementándose el consumo de energía. Entonces ya tenemos un primer momento donde se consumen alrededor de 120 vatios, un segundo momento con el dominio del fuego, donde se consumen más o menos 300 vatios, y en este momento es donde empieza una cosa bien sui generis que no se había visto en el planeta, tomándolo en cuenta desde el punto de vista de tiempo geológico, que es una estabilidad climática que lleva más o menos 10.000 años en ese proceso y que permite el desarrollo de la agricultura. Si nosotros no tuviéramos esta estabilidad en el clima, pues no podríamos tener estas actividades agrícolas que nos permiten tener la alimentación que se requiere para mantenernos en estas condiciones, ¿no? Entonces, esa estabilidad pues ha permitido que se desarrollen otro tipo de elementos que nos permiten mejorar nuestra calidad de vida, aparte de la alimentación, que es lo más importante, ¿no es cierto? Entonces, esta estabilidad nos permite esa alimentación y ese proceso de alimentarnos bien y de tener la energía suficiente y esta estabilidad en el clima, pues nos permite hacer otras actividades. Entonces, nosotros consumimos muchísima más energía de la que se consume en esta época, se consumía en esta época de la aparición o del dominio del fuego. En la actualidad, lo que se estima es que deberíamos o debemos consumir pues más o menos 5.000 vatios de energía para mantener este sistema de vida que tenemos. Esto como en promedio, digamos, ¿no? Porque esta energía, pues el consumo de esta energía se distribuye dependiendo de la región, del país o de la calidad de vida de la zona. Y hay ejemplos como el de Canadá, donde ellos consumen el doble de esto, 10.000 vatios. Francia, 5.300, que mantener la calidad de vida de Francia pues sería como lo ideal en todo el planeta, que no es un consumo muy exagerado y que tienen una muy buena calidad de vida, sería como el ideal. Brasil, que tiene una matriz energética bastante importante, ellos están alrededor de 1.800 vatios, y nosotros estamos por ahí cerca, ¿no? 1.200, 1.000 aquí en Colombia. Pero se ven desastres, pues, energéticos, digamos, como el de la India, donde solamente tienen disponibilidad y consumen alrededor de 7.500 vatios, y Afganistán que consumen 120 vatios, ¿no? Entonces es una desigualdad impresionante, producto de muchas circunstancias, ¿no? La parte política, económica y cultural tiene que ver mucho con eso. Pero entonces el ideal sería estar aquí como en 5.300 vatios para no tener un consumo exagerado y para mantener una calidad de vida adecuada, ¿no? Que es más o menos las cifras de Francia. Y aquí entonces, para mirar cómo el consumo de energía es un indicador de la calidad de vida que se tiene en la región, ¿no? Y entonces aquí vemos esta gráfica que nos da el índice de desarrollo humano, que es un indicador que mide pues de manera, digamos, más o menos adecuada qué tanta calidad de vida se tiene en una región, ¿no? Y tiene que ver este índice de desarrollo humano, no sé si ustedes lo ven o lo han visto o lo van a ver en algún
en alguna materia pues de su carrera es importante, porque pues nos da esto, ¿no? Lo que queremos que es el indicador de cómo estamos en calidad de vida en la región. Y tiene que ver con la expectativa de vida, el promedio de vida, o sea, hasta cuántos años llega la población. Tiene que ver con la educación y tiene que ver con otro factor que en este momento no recuerdo. Educación, expectativa de vida y salud. Sí, creo que son esos tres. Y entonces aquí vemos varios países con estos indicadores, ¿no? Y acá vemos el consumo de energía. Aquí la unidad ya no son los vatios como en el ejemplo anterior, sino los kilogramos de petróleo equivalente por persona. Es decir, se lleva el consumo de energía a unidades de petróleo equivalente como para poder estandarizar y poder hacer comparaciones, ¿no? Y entonces vemos el desastre, por ejemplo, de Etiopía, donde tienen de los más bajos índices de desarrollo humano y donde el consumo energético también es de los más bajos del planeta. Están la India, que hablábamos, ellos tienen un índice de desarrollo humano un poco mayor porque tienen un esquema cultural pues muy interesante. Entonces, pues tienen un desarrollo humano un poco mayor, pero el consumo energético sí es bajito, ¿no? Y aquí un ejemplo de lo que sucede en la India, por ejemplo, no sé, ustedes han visto imágenes de los barrios, de las favelas o de los, ¿cómo le decimos acá en Colombia? Las comunas estas muy pobres de la India son extremadamente pobres, o sea, y en comparación, por ejemplo, con nuestros barrios de las comunas de Medellín, estos que siempre nos muestran, que también son extremadamente pobres, estos de las comunas de Medellín son palacios al frente de lo que tienen en la India, ¿no? En la India es una pobreza extrema. Sin embargo, ustedes van a ver la cultura de estos dos ejemplos que les estoy poniendo, y en la India el grado de violencia es bajísimo, o sea, ya casi no hay violencia. En cambio, ustedes van a Medellín, van a Cali, van al Brasil, por ejemplo, son estas favelas, estos sitios donde hay extrema pobreza, son de una violencia impresionante, o sea, son los focos de consumo de drogas, de tráfico, de todos los problemas que ustedes sociales de violencia y de delincuencia se presentan en esas zonas. En cambio, en la India no. En la India ellos son de una paz extrema y es producto de la cultura que ellos manejan, ¿no? Entonces es una situación como especial. Hay un paréntesis para hablar también de la parte social. Y luego entonces vemos ya los países desarrollados, los que tienen calidad de vida pues mucho mejor que el resto de la humanidad. Y aquí está Inglaterra, por ejemplo, tienen índices de desarrollo humano por encima de 900, que eso es altísimo. Aquí está Canadá, que tienen también como índices muy altos de desarrollo humano, pero el consumo energético es diferente, ¿no? Entonces miren, la Inglaterra tienen consumos energéticos alrededor de 45, qué sé yo, ¿no? Kilogramos equivalentes por persona, y Canadá tienen más de 0.8, diría yo 0.9 kilogramos de petróleo equivalente por persona, que es altísimo, ¿no? Esto es debido a las condiciones climáticas de Canadá. Ellos necesitan mucha energía para no suntuaria, sino para mantener el clima ¿no? en las viviendas. Las temperaturas allá son muy bajitas, entonces necesitan calefacción para mantener pues, un ambiente agradable en las viviendas. Estados Unidos también está por ahí. Islandia pues es muy frío, entonces ellos consumen muchísima energía para calefacción, pero ellos tienen una gran cantidad de reserva de petróleo, entonces pues están muy bien en esos temas, ¿no? Aquí Alemania, más cerca de Inglaterra, los alemanes y los ingleses pues son más conservadores desde el punto de vista del consumo energético, entonces más eficientes. Finlandia también, bueno, y ahí ven
la diferencia entre el índice de calidad humana y el consumo energético de estos países más desarrollados con los países pues, más pobres. China está por aquí, ellos tienen un índice de desarrollo humano bastante grande, pero hacen un consumo más conservador de la energía, ¿no es cierto? Entonces es como el ideal, mantener un índice de desarrollo humano grande, pero con bajo consumo de energía. Bueno, ese es uno de los ejemplos de esta relación entre la calidad de vida y el consumo energético. Aquí hay otro ejemplo, ya no con petróleo equivalente, sino con electricidad, el consumo de electricidad y el índice de desarrollo humano por persona. Estas son una gráfica de la OCDE, valores de 2018. Y aquí está entonces el consumo anual por persona de electricidad en kilovatios hora. Y aquí está el índice de desarrollo humano, ¿no? Entonces, Etiopía nuevamente, los más bajos índices de desarrollo humano y los más bajos consumos de energía. Lo mismo que en la gráfica anterior para Inglaterra, Alemania, Holanda, los Estados Unidos y Canadá. Ellos también consumen bastante energía eléctrica y tienen índices de desarrollo humano altos, ¿no? Por encima de 0,9. Nosotros aquí en América Central y del Sur, pues más o menos estos punticos rojos, aquí está México, Chile, y tenemos pues índices de desarrollo humano acá en Latinoamérica un poco mejores, digamos, y nuestro consumo energético pues es bajo relativamente en comparación con los de los países más desarrollados. Esta gráfica pues es muy similar a lo de petróleo equivalente, pues porque el petróleo equivalente incluye estos consumos energéticos. Y aquí vemos una gráfica, y no sé si esta la vimos también en alguna clase de termodinámica, creo que sí, que compara los tipos de energía que se utilizan, ¿no? Entonces aquí están las energías renovables, como la eólica y la solar, que la vemos muy poquito por aquí, casi no se alcanza a percibir de lo bajito que es este consumo. La biomasa y residuos, esta parte verde, pues ya tiene un lugar un poco mayor en la matriz energética del planeta. La energía hidroeléctrica, que también es bajita, pues porque no todas las regiones del mundo disponen de agua superficial suficiente para generar energía. La energía nuclear, que pues la utilizan en pocos países, los más desarrollados, Estados Unidos, Rusia, Japón. Carbón se utiliza muchísimo, esto sí. Gas natural también tiene la matriz energética es bastante lo que consumimos de gas natural, y petróleo esta parte gris, ¿no? Y aquí nuevamente la comparación. Este valor en rojo es el porcentaje de energía que se consume en esta región, en este caso Estados Unidos y Canadá, con respecto al consumo del planeta, y el porcentaje verde es la cantidad de población. Entonces, miren este contrasentido. En Estados Unidos y Canadá se consume el 21.5% de la energía del planeta y existe ahí el 5.1% de la población, ¿cierto? Pero vamos a ver Latinoamérica, por ejemplo, aquí solamente consumimos el 6.2% de la energía y tenemos más población que en Estados Unidos. Consumimos muchísimo menos energía y tenemos más población, el 8.7%. Asia y Oceanía, ellos tienen una gran cantidad de población, pero su consumo de energía es bajo. Aquí está el África, que ahí están las zonas más pobres y muy densamente pobladas, solamente consumen el 4.9% y tienen el 13.7% de la población. India, una cosa similar, tienen el 5.1% de consumo y tienen el 17.7% de población, ¿no? En China, por ejemplo, consumen bastante energía, muchísimo más que nosotros, pero ellos tienen una población un poco más alta que Latinoamérica. Y ahí vamos viendo, ¿no? Europa, ellos están en un proceso de mejora, pues, de sus sistemas energéticos y de su matriz energética, solamente consumen el 2.1% de la energía y tienen, la población es el 1.5%, ¿no?
hacer una comparación con Latinoamérica, nosotros somos muchísimo más y consumimos obviamente un poco más. Japón, ellos tienen 1.9% de población, pero consumen el 4% de la energía. Medio Oriente, 5.2% de consumo y 3.2% de la población. Entonces, igual acá vemos nuevamente que los países desarrollados, a pesar de que tienen una cantidad de población muy, muy bajita, consumen muchísimo más que el resto de la humanidad, ¿no? Entonces, es como un indicador también del desequilibrio, de la igualdad, pues, en la distribución de la riqueza y de la calidad de vida en el planeta. Esta imagen aquí me da la distribución de energía por regiones y el Producto Interno Bruto en pesos per cápita, ¿no? Aquí también tenemos entonces el consumo de energía per cápita y acá el Producto Interno Bruto de estas ciudades y de estos países. Bueno, esta gráfica nos dice que el consumo promedio mundial actual es 2.500 vatios por, ¿no? Como mirábamos anteriormente. Habíamos dicho que el ideal para mantener una calidad de vida adecuada es alrededor de 5.000, pero el promedio es 2.500. Eso significa que la mayoría de la población pues está con una calidad de vida muy, muy baja. Bueno, esta es una gráfica similar y todos ustedes van viendo que tiene como la misma forma, ¿no? Muchísima pobreza aquí, unos índices de desarrollo humano muy bajitos y consumos de energía bajos. Y acá en los otros países tienen consumos de energía muy, muy, muy altos y desarrollos humanos muy altos también. Muy similar. Aquí como para mirar lo que está pasando con los Emiratos Árabes, aquí hay una cosa bien interesante y es que estos Emiratos Árabes pues son países muy, muy pequeños, pero que tienen grandes reservas de petróleo, ¿no? Y aquí podemos ver la diferencia, por ejemplo, entre Irán e Irak. Ellos están en la misma zona, están como enfrente el uno del otro, allá en el Golfo Pérsico. Y tienen como la misma, digamos, disponibilidad de petróleo. Pero por el régimen, Irak pues es está en guerra, tiene unas condiciones sociopolíticas muy complicadas, culturales también, y entonces no puede aprovechar esa cantidad de riqueza que tiene disponible en petróleo para distribuirla en su población y para tener una calidad de vida importante como si lo tiene su país de enfrente, ¿no? Bueno, un poco para ir mirando, Mozambique, otra población que tiene unos índices de desarrollo humano muy, muy bajitos y consumos energéticos muy, muy bajos también. Bueno, aquí recordando que en el planeta se consumen anualmente 500 exajulios y más o menos de esos 500 exajulios, 300 se utilizan para estas actividades que vemos aquí, para la calefacción, para la comunicación, para los electrodomésticos, la iluminación, los sistemas de cómputo, la construcción, para transporte, o sea, muchísima energía se utiliza para estas actividades y el resto será pues para alimentación y la parte de metabolismo nuestro, ¿no? El ideal sería que aquí en este caso nos están diciendo que serían más o menos 3.000 vatios lo que se consume en estos elementos que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, entonces ese es como el problema, ¿cierto? El problema es que nosotros tenemos una calidad de vida que exige un alto consumo energético. Y ese alto consumo energético está causando, pues las teorías nos dicen que ese alto consumo energético está causando estos cambios climáticos y esta modificación del clima que estamos sufriendo en la actualidad. ¿Y eso se debe a qué? Aquí vamos a ver cómo es que
nosotros obtenemos la energía, ¿no es cierto? Recordando que para el metabolismo anteriormente solo eran 1200 vatios y que ahora necesitamos 3000 vatios de energía para estos otros elementos, ¿no? En ese proceso de desarrollo del individuo, del ser humano. Entonces, ¿de dónde nosotros obtenemos la mayor parte de la energía? La obtenemos del gas, del petróleo, que está en el subsuelo. Y eso es básicamente carbono. ¿Qué tenemos en el subsuelo? Carbono, ¿no? Que es producto pues, de todas las actividades planetarias, de interacción de las capas tectónicas, en fin, de todas las modificaciones que ha sufrido nuestro planeta, ha hecho que en el subsuelo tengamos una gran reserva de carbono. O sea, todo el carbono, la mayor parte del carbono del planeta está ahí abajo. Y nosotros encontramos la manera de extraerlo, ¿no? Lo extraemos y aquí entonces esta es una planta de extracción de crudo del presal, o sea, del petróleo que se encontró en el océano, en los mares, y que produce más o menos 16 toneladas de vatios para nosotros poderlo utilizar y generar energía, ¿cierto? Entonces se utiliza mucho el petróleo para generar incluso energía eléctrica, para transporte, para la industria, para lo que se requiere. El carbono que extraemos del subsuelo. Ahí ya lo hemos extraído y ya empezamos a generar el problema, porque a partir de ese carbono, de esa energía, nosotros obtenemos energía química, energía como tal y energía química que es para los materiales, ¿no? Nuestros elementos, la ropa, los electrodomésticos, todo lo que usamos, las cosas que usamos, están compuestos de elementos químicos que los obtenemos a partir de esta energía. Y también necesitamos energía para transportarnos, para calentarnos y para hacer funcionar estos elementos que tenemos aquí. Entonces tenemos un consumo energético ahí. Y entonces, como estamos tomando ese petróleo del subsuelo y transformándolo en energía, la mayor parte de esa transformación se realiza por procesos de combustión, entonces generamos CO2 que devolvemos al planeta. Y aquí solamente para recordar y tener un ejemplo de lo que sucede con los procesos de combustión. Aquí tomamos el metano, de esto también hablamos en termodinámica, y hacemos que reaccione con el oxígeno del aire, ¿no? Necesitamos oxígeno para que exista esta reacción por el proceso de combustión. Entonces se consume oxígeno y se produce CO2, agua y calor, ¿no es cierto? Entonces, este CO2 no lo utilizamos, esta agua pues probablemente la recirculemos o tampoco a veces se utiliza. Y lo que necesitamos es el calor. Este calor que, si ustedes se acuerdan del último capítulo de termodinámica, está íntimamente relacionado con la entropía y con la exergía, ¿cierto? Y entonces aquí sabemos, tenemos certeza, ya lo vimos hasta el cansancio en termodinámica, que de este calor no se utiliza todo el que se obtiene en los procesos de combustión, sino que hay una pérdida de capacidad de generar trabajo que se conoce como exergía. Y ahí se acuerdan ustedes de la eficiencia de Carnot, que trabajamos hartísimo también, que nos dice o que nos ayuda a establecer que utilizamos muy poco de la capacidad energética, ¿no? Desperdiciamos muchísimo calor por las tecnologías pues, que utilizamos, en fin. Y porque además es imposible obtener 100% de energía a partir de este calor. Siempre va a haber algo de energía que se pierde, ¿no? Entonces la eficiencia, mirábamos, está alrededor del 30, el 40% de la energía generada por el calor es la que se puede aprovechar, el resto se pierde. No, bueno, y entonces en este proceso se genera este CO2 que estamos devolviendo al planeta. Entonces ahí hay dos elementos de pérdida, el calor que perdemos aquí por la falta de eficiencia y los residuos que generamos y que devolvemos al planeta. Entonces esto es lo que está causando pues nuestros problemas ambientales actuales. Entonces, teniendo claro ese problema, ¿cuál será la solución?
¿Hay una solución para eso? El uso de las energías renovables para que así podamos tener una calidad de vida, se podría decir, moderada y buena, pero realmente sin generar tantos impactos ambientales como lo hacen las energías no renovables, porque pienso que se podría decir ahorita ya retroceder el tiempo un poco y quitarle a varias personas o quitarle a una sociedad entera o civilización, pues la calidad que tiene es imposible. Sí. Entonces pienso que nosotros como ingenieros, ese es el punto fuerte, las energías renovables, profe. Ajá, sí. Esa es una parte de la solución. Ajá. ¿Alguna otra Profe, idea? yo Sí. pienso que sería cambiar el estilo de vida, ¿no? Como cambiar ese tipo de conductas, de actitudes que nos conllevan a consumir la energía, ¿no? Porque si nosotros no cambiamos, digamos, seguimos consumiendo lo mismo, entonces no va a haber una disminución pues de la energía y de las fuentes de energía de donde se tome para pues dejar de seguir impactando, ¿no? De la forma como lo hemos hecho, profe. Sí, esa es como una de las panaceas, ¿no? Solo que ahí surge un problema y es algo que se relaciona con lo que dijo el compañero anteriormente también, es que si ustedes recuerdan las gráficas, los que más consumen son los que tienen más recursos, son los países desarrollados y son ellos los que deberían hacer el cambio. Nosotros acá estamos viendo pues que tenemos en términos generales un bajo consumo energético en relación con lo que tienen ellos. Entonces, sí, nosotros tenemos que hacer ese cambio, dejar de consumir cosas innecesarias, pero no va a ser digamos, efecto si estos países no generan un cambio también, ¿no? Y entonces irle a decir a ellos que son los que tienen el poder, vea, usted deje de usar aire acondicionado, deje de usar calefacción, o sea, cosas bien complicadas, ¿no? Eso es lo que deberíamos hacer, esa es la solución, yo pienso que esa es la solución para todos nuestros problemas, pero es bien difícil de implementar, ¿cierto? Y pues están buscando alternativas. Ya la concientización, yo pienso que a estas alturas del paseo, del partido, ya concientizar e intentar que la gente lo haga por voluntad propia, pues es como una pérdida de tiempo. Ya llevamos muchos años en este proceso de la concientización y de que volvamos a una vida más sencilla, sin mucho consumo, ¿no? El poder lo tienen otros y nosotros por más que nos esforcemos probablemente llegar a generar un cambio si somos solamente nosotros hacemos nuestra parte, pero no vamos a solucionar este problema tan grande así con el cambio, digamos, personal, ¿no? Tiene que haber medidas un poco mayores. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más, por favor? Comentaron es parte de la solución. Eso es lo que hay que hacer. Utilizar energías renovables, energías más limpias, hacer esa transición de la matriz energética y los hábitos de consumo, ¿no? Un consumo más sencillo, menos suntuoso, menos cambiar el celular cada año, menos utilizar el computador para todo, menos clavados en las redes todo el día, ¿no? Porque eso es consumo energético. Hay cosas tan sencillas como que le dicen a uno, a usted no vuelva, no imprima más porque el papel pues viene de los árboles y no podemos deforestar y tal. Y eso es como un contrasentido, digamos, porque si ustedes no utilizan papel, ¿qué es lo que utilizan en lugar del papel? ¿Quién me dice? Los documentos. Ajá, los documentos virtuales. Y para los documentos virtuales, ¿qué tienen que hacer? Prender el computador, prender el celular, prender la tablet, lo que sea, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuál problema, así de pasadita nomás, cuál problema les parece mayor? El utilizar un papel, que ya hay mucha tecnología, ¿no? Que utiliza residuos para la producción de papel, residuos de caña, residuos vegetales, no solamente madera, ya casi papel de madera no, pues eso es un lujo, ¿no? Un suntuario el papel de madera.
el papel se hace de otros elementos, ¿no? Entonces, leerse un libro, por ejemplo, leerse un libro hecho con material de papel reciclado o leerse el mismo libro en el computador, ¿no? Entonces es como un contrasentido. Yo peleo mucho con eso. Por ejemplo, cuando me entregan los trabajos, cuando estábamos presenciales, a mí los trabajos, por favor, me los entregan en papel, impreso, porque allí yo puedo, lo tengo aquí en el escritorio y cualquier momento tengo tiempo y leo, y corrijo, escribo sobre el papel y les entrego y ustedes tienen la retroalimentación ahí en el papel y no tienen que, ni yo tengo que prender el computador, ni ustedes tienen que volver a prender el computador cada vez que vayamos a leer el libro o a hacer estos trabajos que necesitan papel. Entonces, todas estas cosas hay que analizarlas, ¿no? Nos venden a nosotros que reutilice, por ejemplo, las garrafas PET. Y entonces que haga artesanías, haga esto, haga lo otro con el material de las botellas de refresco. Y eso es alargar un poco el problema porque de todas maneras está generando basura. Si usted hace una artesanía, esas artesanías primero son bien feas y segundo, pues es retrasar un poquito el proceso porque al final siempre se va a volver basura, ¿no? Entonces eso no es tan bueno como coger ese material y llevarlo nuevamente al ciclo productivo, es decir, no reutilizarlo, sino reciclarlo y meterlo de nuevo y generar otros productos con eso, ¿no? Que no van a ir todavía, que igual van a ir a la basura y se van a volver un residuo, pero van a ser utilizados varias veces. Entonces van a prestar un servicio mejor que si hacemos una artesanía con ese reciclaje. Y cosas así. Entonces, ahí en un paréntesis como para hablar de las soluciones que podemos darle a estos problemas. Pero son soluciones, estas que nosotros hacemos, pues son soluciones que si todo el mundo las hiciera, pues excelente. Pero somos pocos los que realmente tenemos esa conciencia, pues, y hacemos nuestra parte con estas actividades de reciclaje, reutilización y demás. Bueno, entonces, ya entrando en términos más técnicos, más reales, más de efectivos, digamos, que la concientización y esto, es utilizar un poco los procesos neutros, ¿no? Basarnos en una economía neutral de consumo de combustibles fósiles. Y aquí hay un ejemplo, y es un poco de lo que hablaba el compañero, ¿no? Utilizar energías renovables. Nosotros ya le entregamos al planeta pues una cantidad de CO2 desde hace muchísimos años, a partir de que, sobre todo a partir de que empezó la era de la máquina de vapor, de eso hablamos también en termodinámica, y eso es 1880, 1900, o sea, llevamos más de 150 años generando CO2 a partir del consumo de combustibles fósiles. Entonces tenemos un déficit, que es una deuda, digamos, una acumulación de CO2 en el planeta porque hemos venido consumiendo todos esos combustibles y hemos emitido esos elementos a la atmósfera y es parte de lo que está causando el problema. Entonces, en una economía neutral, lo que se debería hacer es capturar ese CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera y volverlo como al ciclo, digamos, ¿no? Y eso lo hacen las plantas, los árboles, los bosques, cada planta hace lo mismo porque hacen procesos de fotosíntesis, todas las plantas hacen fotosíntesis. Entonces ellas capturan CO2 y algunas plantas pues son más eficientes en eso que otras. Entonces los productos agrícolas pues son muy poquito eficientes y los bosques son muy eficientes en eso. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues a partir de la energía del sol, toman la energía del sol, toman el CO2 de la atmósfera, realizan su proceso de fotosíntesis y son capaces de consumir más o menos 88 julios por gramo de CO2. Consumen algo de energía que viene del sol, ¿no es cierto? Entonces no se consume la energía de acá del planeta. Y se generan esas 16 toneladas que ya habíamos visto, se utilizan pues para producir energía y para producir los materiales.
los compuestos químicos que utilizamos para los materiales. Entonces, ¿cuál sería la idea? La idea sería que nosotros cojamos ese CO2 que nuevamente estamos produciendo aquí, porque miren, aquí ya capturamos un CO2 que hemos emitido a la atmósfera, ¿no? Entonces, la idea es que el CO2 que producimos y que volvemos al planeta sea nuevamente capturado para tener un ciclo de CO2 neutro, digamos, que todo el CO2 que producimos aquí en la generación de energía y de materiales, todo ese CO2 que estamos produciendo, lo capturemos y lo volvamos a meter al ciclo. Y esto se haría entonces con los biocombustibles y materiales vegetales, ¿no? Entonces sería un ciclo neutro. Solo que ahí viene uno de los grandes problemas, que como y ya les había comentado esto también en termodinámica, como este tema del consumo de combustibles fósiles pues lleva muchísimo adelanto en el tiempo con respecto a la tecnología, pues todo está pensado para que utilicemos esos combustibles fósiles, no para que utilicemos energías o combustibles renovables, biocombustibles. Entonces, hay una gran desventaja en esos biocombustibles con respecto a los combustibles fósiles. No son tan económicos como lo otro, porque lo otro pues ya tiene grandes avances en el desarrollo, ¿no es cierto? Y el problema es que cada vez que se dice se va a agotar la disponibilidad de combustibles fósiles, aparecen nuevas tecnologías o aparecen nuevos yacimientos de combustibles fósiles que nos permiten seguir utilizando esas tecnologías y no nos obligan al cambio, ¿no? Entonces ahora ya está el fracking, ya se descubrieron hace algún tiempo las arenas bituminosas en Canadá, que eso es una gran cantidad de petróleo, por eso ellos tienen ahora esa matriz, esa reserva de petróleo tan grande. En el Medio Oriente se está descubriendo, bueno, en muchas partes. Entonces, eso hace que, como no se acaba, entonces nosotros seguimos utilizando porque eso es lo que sabemos hacer, utilizar los combustibles fósiles. Y los combustibles renovables pues están apenas arrancando en esa tecnología y económicamente no son tan rentables. Entonces no hay todavía ese auge de esos combustibles. Y aquí entonces, si nosotros tuviéramos un ciclo neutro de carbono, todavía tendríamos el pasivo de lo que ya generamos de carbono, de esos 150 años de emisiones de carbono fósil que llevamos hasta el momento. Entonces podemos nosotros con los combustibles renovables hacer un ciclo neutro de CO2, pero nos queda, bueno, ¿qué vamos a hacer con lo que ya tenemos ahí, que está ahí, que no lo vamos a poder desconocer porque es el CO2 es el que está causando el problema? Entonces hay alternativas. Y sería trabajar con una economía de un ciclo de carbono negativo. Es decir, que lo que generemos aquí no lo volvamos al ciclo, sino que volvamos menos de lo que estamos generando. Aquí estamos hablando de 16 toneladas, equivalente de vatios, pues, podemos hacer ese ciclo neutro a partir de algo que les comentaba en termodinámica, que es el CO2 supercrítico. Entonces, a partir de llevar el CO2 a estado supercrítico, nosotros podíamos inyectarlo nuevamente al subsuelo y entonces tener un ciclo negativo de carbono. ¿Para qué? Para ir consumiendo esos 150 años de retraso que tenemos en la emisión de retraso, no, de almacenamiento que tenemos de las emisiones de CO2, ¿no? Entonces, podíamos tener un ciclo neutro. Para esto se necesita algo de energía, pero es muy bajita en comparación con los beneficios que eso requeriría, o sea, que eso produciría, perdón, poder volver el CO2 al subsuelo. Y pues ustedes ya vieron que el CO2 ya se hace esto, ya hay tecnologías para esto. Hablábamos de la extracción, por ejemplo, de la cafeína del café, vimos algunos videos de extracción del aceite de maíz y de otros elementos, de todas las esencias pues, que se pueden extraer de los alimentos, de los granos, a partir del CO2 supercrítico, que es llevar, si se acuerdan ustedes,
a estado supercrítico es llevar el CO2 a una misma densidad, tanto la fase líquida como la fase gaseosa. Y con el CO2 es fácil porque se necesitan temperaturas de alrededor de 30 grados Celsius y presiones bajas de alrededor de 7 megapascales, que es muy, muy manejable. Entonces, esta tecnología existe y lo podíamos utilizar. Hacer que el CO2 que nosotros producimos aquí en la generación de energía, pues lo cojamos y lo devolvamos al subsuelo. Ahí entonces la vegetación se estaría encargando de capturar el CO2 de la atmósfera y nosotros a través de este proceso lo llevaríamos al subsuelo. Solo que eso necesita pues unas condiciones económicas especiales. Necesita ser atractivo económicamente para quien vaya a hacer esos procesos y en el momento no existe una normativa de créditos de carbono por extraer o capturar carbono con estas tecnologías. Hay créditos de carbono por ejemplo, reforestar, ¿no? Tenemos áreas desérticas, entonces yo puedo decir, bueno, voy a generar aquí un sistema de captura de carbono y voy a plantar una floresta, un bosque ahí que capture el carbono de la atmósfera y entonces por eso se obtienen algunos recursos, que no son, pues, algunos recursos. No es muy atractivo económicamente, pero existe. Pero esto de coger carbono, el carbono de la producción de energía y llevarlo al subsuelo, eso está, pues todavía no tienen la normativa, internacionalmente no se hace porque económicamente no hay el instrumento que permita que esto sea rentable para que la gente, los empresarios, pues los industriales hagan este tipo de procesos. Bueno, entonces aquí tendríamos una especie de solución al problema que se viene generando. ¿Ok? Y esto ya se había pensado, aquí estamos mirando la curva de Hoover, que hizo pues a partir de 1900 más o menos un estimativo de cuándo deberíamos hacer esa transición energética, porque esto de que los combustibles fósiles pues no son eternos, ya se sabe desde hace mucho tiempo. Entonces los cálculos que hizo Hoover es que a partir de esos 500 exajulios que se consumen de energía en el planeta, como todo esto venía, la mayor parte venía de los combustibles fósiles, en algún momento se iba a terminar. Y que entonces la energía renovable del viento, del sol, no había en esa época, pues no había tanto combustible, biocombustibles, entonces no se tomaban mucho en cuenta. Entonces se pensaba pues que esto iba a ir incrementándose porque la disponibilidad de petróleo pues no iba a ser, no iba a ser infinita. Entonces va a haber un tiempo donde se va a equilibrar la cantidad de combustibles renovables y no renovables que se utilizan en el planeta, y eso estaba a partir de 1990 y 2010. Se pensaba que ahí ya íbamos a tener un equilibrio entre la cantidad de combustibles que se consumen en el planeta, de estos dos tipos. Pero esto no sucedió debido a lo que les comentaba. Esta reserva de combustibles no fue disminuyendo, sino que se mantuvo más o menos estable. Entonces eso hizo que no hubiera necesidad de estas otras energías renovables, ¿no? Entonces ya pasamos 2010 y no vemos el incremento de las energías renovables hasta equilibrarse, ¿no? Porque sí, porque ha habido, y aquí hay un ejemplo, ha habido cambios en las tecnologías que permiten que sea más eficiente el uso de estas energías no renovables, y han habido descubrimientos y avances en la tecnología también de exploración que han permitido encontrar más reservas, más yacimientos de petróleo, de gas y de combustibles, ¿no? Entonces aquí están ejemplos. Por ejemplo, Arabia Saudita tenía estas reservas de petróleo entre 150 y 200 billones, bueno, no vamos a billones de barriles, no vamos a detenernos mucho en las unidades, pero sí en los valores, entre 150 y 200. Pero alrededor de 1980 ellos descubrieron grandes yacimientos que incrementaron sus reservas y que las han mantenido.
¿no? Esto es Arabia Saudita. Miren el caso de Venezuela, tenía bajitas reservas y fueron descubriendo más reservas y en 2010 encontraron una gran reserva en la Orinoquía, ¿no? La cuenca del Orinoco tiene unas reservas que incluso, miren, se pasa de aquí, se pasa de los 300 unidades de reservas de combustibles en Venezuela. Solo que aquí reflejando lo de la calidad de vida, bueno, ellos tienen todo esto, tienen todas estas riquezas que es más que una Arabia Saudita completa. O sea, alrededor de 1,5 Arabias Sauditas de petróleo tiene Venezuela. Pero pues el régimen que tienen no ha permitido que, o sea, hasta cierto momento, pues Venezuela era un país muy, muy rico. Pero ese cambio, pues en régimen, no hablemos del tipo de régimen que tienen, sino no hablemos de derecha o izquierda, sino de que es un régimen que está gobernado pues por una persona con muy poco cerebro, digamos, y no ha hecho pues que toda esta riqueza que ellos tienen la puedan aprovechar, ¿no? Que desde el punto de vista ambiental pues mucho mejor porque nos está librando de un problema, pero desde el punto de vista social pues es un drama que ya todos conocemos. Miren lo que pasó con Canadá. Canadá tenía muy poquitas reservas y encontraron esto de las arenas bituminosas y pues nuevamente, ¿no? Casi una o dos Arabias Sauditas de petróleo en las reservas que tienen el Canadá. Irán, Irak, ¿no? También tienen unas reservas muy, muy grandes de petróleo. Entonces, pues eso ha hecho que no necesitemos desarrollar la tecnología para las energías renovables y por eso están estancadas, no son competitivas frente a estas energías no renovables. Para hablar de otro combustible, no solamente el petróleo, sino el gas en este caso. Miren el caso de Rusia. En Rusia empezaron a aparecer estos, hay otro pedacito del Discovery Channel, ¿no? Estos hoyos gigantescos en la superficie de el área más nórdica, más polar de Rusia. Y entonces había mucha especulación al respecto, ¿no? Ya ahora se sabe que el asunto es que como se está calentando el planeta, entonces se están derritiendo el permafrost. El permafrost es el hielo que está en el suelo. Ese hielo que está en el suelo tiene grandes cantidades de gas ahí dentro de esa matriz. Entonces, ¿cómo se derrite? Pues lo que está sucediendo es que está liberando ese gas y entonces está generando estos hoyos, estos agujeros en el suelo. Y entonces aquí está la medición de la cantidad de energía que Rusia ha obtenido a través de ese gas que puede sacar del subsuelo. Ya pues hay la tecnología y este cambio en el clima les está permitiendo entonces tener unas reservas de gas muchísimo mayores, y aquí están hablando de trillones de metros cúbicos, están alrededor de 48 trillones de metros cúbicos de gas que tienen de reserva, ¿no? Aquí están las reservas de Irán de gas, las de Qatar, Estados Unidos y Sudáfrica, ¿no? Entonces Rusia lejísimos con esa cantidad de energía de gas que tiene ahora a partir del gas que puede extraer del subsuelo. Entonces, nuevamente, seguimos con una disponibilidad de estos tipos de combustibles que evitan que se desarrollen los combustibles fósiles que serían los que nos ayudan a controlar esas emisiones de CO2. Los combustibles fósiles, no, los combustibles renovables, perdón. Bueno, entonces aquí, para hacer la aclaración, ¿no? Esta charla que les estoy dando acá, está adaptada de la charla que ofrece mi profe de termodinámica de la Universidad de Sao Paulo, con respecto a estos temas de cambio climático. Yo la estoy como retomando, estoy tomando varias de las diapositivas son de la clase de él, porque es muy didáctica, es muy interesante, muy, digamos, aporta mucho.
y se puede entender fácilmente. Entonces, todo este contexto de la generación de CO2 y de cambio climático. Entonces, aquí, a este punto, pues ya tenemos y podemos sacar algunas conclusiones con respecto a las soluciones que podemos dar a este problema de generación de CO2 y de probable calentamiento, ¿no? Entonces, aquí pues una de las conclusiones es que las reservas de gas y petróleo que ya deberían haber declinado en la producción y en la reserva, no han bajado en la cantidad de disponibilidad, ¿no? Entonces la ley de Hoover no se ha cumplido porque hasta ahora tenemos mucho combustible aquí en el planeta para consumir. Entonces eso hace que las energías renovables no sean económicamente competitivas desde el punto de vista técnico con las energías fósiles, porque pues ellos nos llevan años de ventaja, ¿no? Entonces estas energías renovables tendrían que adaptarse, por ejemplo, a los motores. Un motor de combustión para combustibles fósiles es muy ineficiente, o sea, no está hecho para estas otras energías. Entonces tendríamos que inventarnos como que otro motor, digamos, para poder utilizar estos combustibles renovables, y entonces eso nadie lo está haciendo, ¿no? No hay buenos días. No hay empresas o investigadores que se dediquen a mejorar la tecnología para la utilización de combustibles renovables. Entonces hay una competencia muy desigual entre estos dos combustibles desde el punto de vista económico. Bueno, esto es lo que le decía, ¿no? De la infraestructura que se debe adaptar a los combustibles renovables, y eso origina pues costos adicionales. Si el combustible fósil, a los combustibles fósiles van a seguir explotándose y explorándose porque existen y son muy rentables. Entonces, como consecuencia vamos a tener que se intensifica la producción de CO2 y ahí derecho pues la producción de gases de efecto invernadero. Esa es la otra conclusión que obtenemos pues de todo esto que hemos hablado. Y vemos que también ya aparecen las técnicas de carbono en estado supercrítico, que deben jugar un papel importante porque son muy factibles, ¿no? El capturar el carbono que se genera en las plantas de producción de energía y llevarlo a estado supercrítico y devolverlo al subsuelo es perfectamente posible. Y si llegara a ser económicamente rentable, con seguridad que podríamos empezar a resolver ese problema, ¿no? Parte de las conclusiones que podemos decir, pues, o sacar hasta este momento. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo, profe, quisiera decir algo. Sí, cuéntanos. Si, a ver, si no se están como destinando recursos para la investigación de recursos renovables, ¿qué tan factible es que sí se empleen para desarrollar tecnologías de pronto que permitan un aprovechamiento mayor de los combustibles fósiles? Creo que estaba comentando que tenían una eficiencia energética del 30% hace un rato. No, Entonces, ¿qué tal si subimos eso al 40, al 50? Que pues ya es... ¿Para los fósiles dices tú? No sé si estaba hablando de los fósiles, pero sí. Sí, yo sí. Ajá. Sí, Pues entonces sí, eso de lo vimos en termodinámica, ¿no? Y sí se están haciendo cosas. ¿Se acuerdan del capítulo 7 de termodinámica, donde muchísima gente mostró casos, proyectos de investigación con exergía? Y ese es uno de los primeros pasos, ¿no? Establecer en estos procesos de generación de energía con combustibles fósiles, donde, en la industria sobre todo, donde se está perdiendo más calor, donde se está perdiendo esa eficiencia. Y ahí es donde se implementan pues investigaciones para mejorar esos procesos. Eso se está haciendo, pero se está haciendo muy lento, porque como estos temas de calentamiento global y de generación de CO2 son relativamente nuevos, no mucha gente tiene conciencia de eso, y se necesita una inversión, ¿no? Entonces, yo les hablaba de un ejemplo
de la industria panelera, ¿no? Y hay un ejemplo aquí en Colombia de una investigación que se hizo para identificar a través de la exergía en dónde se estaba perdiendo más calor y dónde se estaba perdiendo, por tanto, más eficiencia. Y ellos encontraron que el punto donde más se perdía era en la evaporación, ¿no? Donde ese líquido, ese jugo de la caña se evapora para hacer la panela. Entonces, en ese punto era donde estaban perdiendo más energía, donde era menos eficiente, y entonces ellos propusieron un cambio de los tipos de recipientes y como una infraestructura un tanto mejorada de estos trapiches paneleros. Pero eso requiere una inversión del productor, ¿no es cierto? Entonces, ya ahí debe haber una toma de decisión política, ya son políticas de Estado, para incentivar ese cambio de tecnología, y eso es con dinero, ¿no? O sea, el productor no va a ir de un rato para otro a sacar un montón de plata para cambiar todo su esquema productivo, sino que el Estado es el que debe dar subsidios o tener políticas de incentivo de ese cambio de tecnología, ¿no? Entonces eso se está haciendo, pero a pasos muy, muy, muy leves, porque no es del interés de mucha gente, no es muy rentable, pues no vemos aquí, por ejemplo, en el medio no vemos las consecuencias tan altas de este cambio climático como si lo están viviendo en Europa y en otras regiones, y entonces no se ve la necesidad. Pero sí, cuando ustedes lleguen al poder, pues cuando lleguemos al poder de pronto podemos incentivar este tipo de políticas de Estado que permitan el cambio de tecnologías para mejorar la eficiencia. ¿Y hasta qué punto han llegado, profe, las investigaciones así de esas que usted comenta? Tengo Aquí en entendido que existe un límite teórico como del 70%, ¿no? De eficiencia. No, 70 es ¿No? muchísimo. No, 60 40. será. 40, 40. no, 40. De Ah, lo que pensaba yo, que era 70 no, así, en lo más utópico. no. Entonces Eso no es hay mucho margen de mejoramiento, ¿verdad? no, hasta ahora no. Yo Ah, no he ya. visto investigaciones que me digan que sí se puede llegar a un 70% de aprovechamiento de la energía. Yo no lo he visto, eso es demasiado bueno. Sería pues como la solución. No lo he Sí, visto. Y si existiera, yo creo que ya la gente se hubiera metido en ese cuento, porque eso sí sería rentable, ¿no es cierto? Que tú en lugar de consumir 100 litros de combustible consumas solo 30, imagínate, eso es pues la panacea. Pero no he visto. Yo en las investigaciones que he visto, con esta metodología de la exergía, llegan alrededor del 40%, que es muchísimo porque la verdad es que nosotros desperdiciamos, o sea, la tecnología no permite que aprovechemos más. Y además, los procesos termodinámicos también, ¿no? Ya lo vimos con la entropía, ya lo vimos ahorita vemos con las máquinas de vapor, en fin. Necesitamos perder esa cantidad de energía para poder generar trabajo, ¿no? Es necesario, o sea, es imprescindible. No se puede si no. O sea, no pueden haber máquinas del 100%, eso ya lo vimos. Del 70% podría ser, teóricamente podría ser, pero no he visto que investigaciones pues que lleguen a ese punto. ¿Algún otro comentario? Ok, bueno. Entonces, como les decía, Colombia tiene algún avance ahí, ¿no? Pero ya con este gobierno, pues que no le importa nada el medio ambiente, ya se está hablando de fracking. Ayer escuchaba en las noticias que Colombia, el Ecopetrol ya está haciendo fracking en Texas, y entonces decía el periodista que ¿cómo así que sí estamos haciendo fracking en Texas y no estamos haciendo fracking acá en Colombia, ¿no? Y pues usted no puede comparar los desiertos de Texas con la naturaleza que tenemos aquí, entonces hacer fracking allá probablemente no sea tan grave, las consecuencias no sean tan graves como lo que puede suceder acá. Sin embargo, ya aquí en Colombia tenemos permiso para exploración y ya hay unos proyectos de ensayo, digamos, de lo que se puede hacer con fracking acá en Colombia. En eso estamos, ¿no? Entonces, yendo para atrás, en lugar de utilizar toda esa energía, esos recursos en experimentar con fracking, ¿por qué no experimentamos con biocombustibles?
¿Y por qué no seguimos haciendo estudios para hacer la transición de la matriz energética a energía solar y a energía eólica? En La Guajira hay una disponibilidad, o sea, una potencial de generación de energía eólica supremamente grande. Acá en Nariño no tanto, hay regiones del país donde hay potencial alto, pero para eso hay que hacer estudios y hay que invertir, ¿no? Y eso es lo que no se hace en Colombia. Bueno, ya hablando de cambio climático, no sé si faltan 20, y este es un tema un poco más álgido, digamos. Yo creo que dejamos aquí y ya entonces... Con respecto a la presencialidad. Pues ayer mandaron un correo diciendo que quienes tengan clases, grupos de menores de 30 estudiantes, que copien las claves del Zoom, porque eso ya se va a desaparecer, porque van a utilizar esa plataforma para disponer las aulas. Entonces, grupos de mayor de 30, parece que con certeza ya vuelven a partir del 31. Entonces, por eso es que yo pienso que ya podíamos hacer las prácticas, ¿no? Si ya vuelven a abrir presencialidad, pues ya debe haber disponibilidad de las aulas de informática para que podamos hacer la práctica. Pero pues hasta ahora no les puedo asegurar. Ustedes son bastantes acá en la disciplina de ¿qué es? De hidrología y climatología. ¿Están en algún grupo de menos de 30 estudiantes? No, profe, ninguno. Habrá un cambio de horario porque, digamos, en las aulas no creo que estén todas disponibles, ¿verdad? Ese es el problema que tienen para ahorita, por eso nos estaban reuniendo, y o sea, es el problema que tiene la universidad. Tomar los horarios como se venía anteriormente con la presencialidad. Entonces tienen cruces. Sí, tienen cruces con los profesores, tienen problemas de aulas, porque ellos pensaron que iba a ser todo virtual, y entonces no había problemas con las aulas Zoom, ¿no? Distribuyeron las aulas Zoom y eso no tiene mayor complicación porque pueden ser muchas al tiempo, digamos, pero con las aulas acá sí ya tienen problemas, ¿no? Entonces hay cruces de horarios. Entonces están organizando esa situación, no sé cómo lo vayan a resolver. Yo pienso que no va a haber mayor problema porque como no todos los cursos regresan, entonces ahí estarán distribuyendo y la idea es que no les cambien a ustedes los horarios.